¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Ángel Carrera Soriano, especialista en Derecho Penal, defensor privado y asesor jurídico privado, docente y conferencista. Lex, muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo. Bienvenido a esta tu casa. No, muchas gracias a usted, licenciado. Pues un honor estar aquí en presencia de usted y pues bueno, para platicar, ¿verdad? Y conversar un poco. Tenemos un tema que quiero tratar contigo. Vamos a hablar de la víctima, el papel de las víctimas como sujetos procesales en el sistema de justicia penal. Tú que eres conferencista y especialista en esto. Y iniciemos. ¿Qué podemos entender por víctima o víctimas? Pues bueno, en un primer enfoque, para poder dar un concepto acerca de la víctima, pues necesitamos saber qué disciplina o área de estudio es quien la analiza. En este caso, la victimología es la disciplina que estudia los procesos victimales, ¿no? Que una persona que sufre alguna afectación a sus bienes jurídicos, pues es lesionada o puesta en peligro por algún acto delictivo. Para poder entender a la victimología, nos decía Newman, es lo contrario a la criminología, ¿no? Todos conocemos el aspecto criminal, el punto de vista del sistema de justicia, ¿no? Del imputado, el delincuente, pero nunca vemos o nunca volteamos a ver la otra parte de la moneda, ¿no? Que es justamente sobre quien recae esa conducta delictiva. Entonces, es por eso que se dice que la victimología es lo contrario a la criminología, ¿no? Mientras la criminología va a estudiar los procesos de por qué una persona va a delinquir, la victimología va a estudiar el por qué una persona es víctima de un delito. A su vez también, pues bueno, al de la voz manifiesta que actualmente y con el sistema de justicia que nos hemos desarrollado no podemos hablar de un concepto unívoco de víctima, sino hay que entender que existen ya diversas víctimas, ¿no? Claro. Que justamente ya la legislación actual nos permite manifestar, ¿no? Entonces, desde un primer momento, hoy para dar un breve concepto que posteriormente analizaré con más a profundidad, diré que la víctima, por ejemplo, es aquel sujeto sobre el cual recae una conducta delictiva, ¿sí? Okay. Ya podemos entender posteriormente que es un sujeto pasivo sobre el cual la persona pues, va a rescindir esa conducta. ¿Y cuándo inician esos primeros derechos de las víctimas? De hecho, a mí me gusta hablar mucho del derecho victimal. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema penal o un sistema de justicia penal ha existido desde hace muchos años, no fue sino hasta el 3 de septiembre de 1993 que por primera vez se empieza a hablar de algo llamado derecho victimal o los derechos de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Únicamente en la reforma al artículo 20 constitucional se agregan cuatro derechos para las víctimas. Uno de ellos era el contar con un asesor jurídico, el segundo es a que se le reparara el daño, el tercero era a que coadyuvara con el Ministerio Público y el cuarto era recibir asistencia médica de forma inmediata si es que lo requería. Entonces, únicamente en el año del 93 habían cuatro derechos. Okay. No es sino hasta una reforma del año 2000, justamente, si no mal recuerdo, el 13 de septiembre del año 2000, que viene otra reforma al artículo 20 constitucional. ¿Por qué trasciende? ¿Por qué? Porque ya se abre un apartado completamente diverso. Ya hablamos de un apartado B. En este apartado B únicamente, algo segregado, es que se agregan dos derechos más para la víctima. Uno de ellos, el famoso careo, ¿no? Okay. Que actualmente ya no opera, pero en aquel entonces, cuando se encontraba vigente, había una prohibición de llevar a cabo el careo cuando se tratara de menores de edad y también cuando existieran personas, o el delito, mejor dicho, que se perseguía era por un delito de violación o secuestro. Okay. Y otro más que se agregó fue el derecho a solicitar medidas o providencias precautorias al Ministerio Público en el dado caso de que alguno de sus derechos pudieran estar vulnerados, ¿no? Entonces, únicamente en esas dos reformas del 93 y del 2000 vemos primeramente estos 6 derechos, ya hasta el 2000, de la víctima, únicamente 6. Y algo que también he de destacar, la víctima no entraba dentro de la ecuación del ámbito penal. De hecho, hablamos de un ámbito inquisitivo, un derecho penal inquisitivo, en donde únicamente se trataba la cuestión del delincuente, Ministerio Público, defensor y juez. ¿Sí? Víctima no tenía ninguna operación. Víctima, yo lo decía y lo sigo diciendo, simplemente un requisito que se tenía que formar para efecto de qué, para decir, ¿sabes qué? Tú denunciaste, ven, firma de que efectivamente quieres proceder y no te preocupes,
tú, ya, esa es toda Claro. tu labor, ¿no? Sí, Entonces sí. la víctima pues se quedaba, bueno, pues adelante, me voy, y ese era el chip que se traía en aquellos años durante el proceso víctima. Háblanos entonces de la reforma del 2018, el papel que desempeña ahora las víctimas en esta reforma del año del 18 de junio del 2008. Sí, efectivamente, el 18 de junio del 2008, todos ya lo sabemos, ya no es nada nuevo, ya llevamos varios años con Así es. esta reforma penal, en donde se modifica todo nuestro sistema. Eso ya es bien sabido, ¿no? Ya Claro. actualmente hablamos de un sistema de corte penal acusatorio, en donde justamente ya existen diversos derechos, tanto para el imputado, ojo, también como para la víctima. ¿Y por qué también digo que esta reforma fue una reforma victimal, o fue una reforma para la víctima? Porque el artículo 20 constitucional se reformó Así es. y hizo un apartado, es decir, recorrió a la víctima al apartado C Así es. y le agregó un total de 7 derechos fundamentales y derechos que vienen en la Constitución. Pero, ¿qué es lo que trajo consigo también esta reforma penal? Trajo una ley especializada, una ley que justamente nos habla única y exclusivamente de la víctima. Es la famosa Ley General de Víctimas, Así es. que fue publicada en el año del 2013. ¿Sí? Esta Ley General de Víctimas ya nos abre todo un catálogo de derechos amplísimos para la víctima. Y no también conforme de ello, sino también ya sabemos que actualmente el sistema penal se rige bajo una ley adjetiva conocida como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es. En este Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 109, ya nos habla de un total, ¿no?, de más o menos arriba de, si no me recuerdo, 20 derechos para la víctima. Es decir, ya no nos hablamos de 6 derechos, sino ya se va haciendo una acumulación de derechos que va a gozar la víctima y, ojo, él va a poder hacer frente, ¿sí?, al sistema de justicia penal. Aquí ya hablamos que la víctima toma un papel fundamental y deja de ser, como yo lo sostengo, olvidada, soslayada, ¿no?, como ocurría en el sistema inquisitivo, pero en este sistema acusatorio se le da vida a la víctima. Siempre lo digo, formalmente se encontraba, pero estaba excluida, y materialmente era olvidada. Claro. Actualmente la víctima ya tiene un papel fundamental y ahora sí ya podemos decir que entra dentro de la ecuación del sistema de justicia penal. Algo que ya es bien cierto es, no podemos hablar de sistema penal sin la víctima. Claro, claro. Ya el aspecto de que, ok, sí, el aspecto del imputable, del imputado, del juez, del Ministerio Público, ya también la víctima se asoma y dice, yo también existo. Dinos, ¿qué tipo de víctimas contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales? Aquí hay una cuestión que es muy criticable el Código Nacional Así es. en este aspecto respecto de la víctima, porque él únicamente nos señala un concepto unívoco, ¿no? De hecho, él nos habla de víctimas, ¿no? Así es, víctima. Justamente en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da el concepto de víctima como aquel sujeto pasivo sobre el cual recae la conducta delictiva, ¿sí? Y nada más. Así es. Entonces, no nos habla de, ok, bueno, sobre la quien recae. Y nos mete otro concepto, que es la parte ofendida, el concepto del ofendido. Pero ¿por qué entra este concepto del ofendido? Pues se tuvo que concatenar, lo vamos a ver, con otra reforma que también tuvo que ver con el derecho victimal, que fue la famosa reforma del 10 de junio del 2011 de los derechos humanos, ¿no? Donde ya actualmente pues nuestra Constitución se modifica, ya hablamos de derechos humanos, sino de los derechos, garantías individuales de los que se hablaba en aquellos años. Entonces, el Código Nacional nos dice víctima y ofendido es, aquí ya nos hace una acotación, nos dice es la persona física y moral Así es. titular del bien jurídico que se haya afectado. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Por la comisión de un hecho delictivo. Nada más. Obviamente para aquellos que nos gusta incursionar en el mundo victimal, pues nos dice, bueno, o sea, tú nada más me estás dando una sola víctima, ¿no? ¿Y qué pasa con los familiares? Así es. ¿Qué pasa con aquellas personas que rodean el hecho victimal? ¿Qué pasa con aquellos sujetos que tienen relación a lo mejor directa con aquel que sufrió la afectación? Así es. El código no nos da respuesta. El código simplemente dice, únicamente existe víctima, ofendido, para el sistema de justicia penal. Y da los conceptos que ya señalé con anterioridad. Claro. ¿Cómo se clasifican a las víctimas en la Ley General de Víctimas? Eso ya es algo muy relevante. Ya la legislación aplicable, que es la Ley General de Víctimas, ya nos hace una clasificación de la víctima. Nos clasifica en 4 tipos de víctima. Por eso es que yo actualmente digo,
únicamente hablamos de víctimas y no de víctimas. Ya actualmente hablamos de víctimas y nos dice, tenemos víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial y víctima desde un punto de vista de comunidad. ¿Quién es la víctima? Nos dice la víctima directa, pues es el sujeto, ¿no? Sí, claro. Es la persona física sobre la cual recae y ya nos abre todavía al campo una afectación física, económica, material, inclusive moral, Sí, claro. o cualquier otra afectación que daña sus bienes jurídicos tutelados o derechos, ¿sí? Pero además, algo muy relevante aquí, la Ley General de Víctimas nos dice, pero no solamente cuando se cometen delitos, sino también a los sujetos que se le violan derechos humanos. Entonces, a las personas que se le violentan derechos humanos, ya adquieren la calidad de víctimas. ¿De claro. qué víctimas? Víctimas directas, que resienten la afectación directa. Claro. Después nos viene la famosa víctima indirecta, ¿no? Que ya es justamente la propia ley en el artículo 4 nos señala, no nos da esta clasificación. La víctima directa van a ser los familiares o personas cercanas a quien sufrió directamente la afectación, siempre y cuando se pueda llevar a cabo esa correlación de dependencia por parte del sujeto pasivo del delito, ¿sí? Después nos habla de una víctima potencial, que es algo aquí que yo siempre digo, que son las personas que rodean el hecho victimal. Okay. O aquellas personas que auxilien o traten de ayudar a la víctima del delito o de violación de derechos humanos. Hay que hacer esta diferencia entre una víctima del delito y una víctima de violación a derechos humanos, porque, por ejemplo, un policía que a lo mejor quiso evitar que una señorita, una persona la violara, se introduce dentro de la comisión del delito, lo evita y a consecuencia de ello, supongamos en este caso el sujeto activo del delito, le provoca alguna lesión. Entonces él se convierte en una víctima potencial por tratar de evitar la conducta delictiva. Y bueno, ya una última clasificación que nos habla la ley es las de víctimas de comunidades, de asociaciones, por ejemplo las comunidades indígenas también, ¿no? Sí, sí. Que son laceradas en sus derechos humanos, que se les cometen delitos y que ya la ley también les reconoce. Por eso es que considero que el Código Nacional aún le falta todavía llevar a cabo reformas para poder comprender un poco más el aspecto de la víctima, pero la Ley General de Víctimas puede entrar como a suplir esas pequeñas deficiencias. Entonces háblanos de los instrumentos legales que dotan de derechos humanos a las víctimas. Bueno, en primer momento pues tendremos a la Constitución Política, ¿no? De los Estados Mexicanos, específicamente el artículo 20, apartado C. Ahí viene todo el catálogo de los derechos que justamente tienen las víctimas. También la Ley General de Víctimas cuenta con un gran número en su artículo 12, ¿no? Nuevamente menciona esas gran cantidades de derechos de la víctima y a su vez, bueno, obviamente también el Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos abre un apartado de la víctima, justamente vuelvo a reiterar, el artículo 109. Estos son los instrumentos legales aplicables actualmente en nuestra legislación. Eso entendiéndose a víctima desde un punto de vista de comisión de hecho delictivo. Si hablamos de una víctima de violaciones a derechos humanos, entonces yo te podría decir que se abre otra brecha. ¿Por qué? Porque la propia ley te da la pauta. Dice, o víctimas de un delito o de violaciones graves a derechos humanos. Entonces ya nos podemos ir a tratados internacionales o a convenciones internacionales que protejan a la víctima y de ahí sacar otro derecho que vamos a ver más adelante, por ejemplo, el de la reparación integral del daño, ¿no? Que justamente no se hablaba en materia, digamos, nacional, sino únicamente una reparación integral del daño, se hablaba desde el punto de vista internacional. Sí, así es. Lick, ¿las víctimas cuentan con un sujeto procesal diverso que las auxilie durante el proceso penal? Por supuesto. Si bien existía algo llamado asesor jurídico en la reforma del 93, quien realizaba esta actividad de asesor jurídico era el Ministerio Público. Así es. Él era el encargado de velar por los intereses de la víctima. ¿Qué pasa con la reforma del 2008? Pues entra un sujeto ahora sí, titulado, licenciado en Derecho, que el artículo 110 te lo establece del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el asesor jurídico privado. Es un derecho de la víctima contar con un asesor jurídico, privado, público o privado. Así ¿sí? Es. Obviamente es aquí esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley te lo dice. Si la persona no puede contar con un asesor jurídico, el Estado se lo puede proveer. Es decir, en este caso, la víctima. Entonces, el asesor jurídico actualmente también forma parte fundamental de la ley. ¿Por qué? Porque también entra como un sujeto procesal.
todos sabemos que existen sujetos procesales que se establecen en el artículo 105, si no me recuerdo, del Código Nacional, en donde nos habla. Tenemos, ¿no?, en primer número a la víctima u ofendido, y como fracción segunda al asesor jurídico, quien va a velar justamente por que se le respeten los derechos a la víctima, quien haga valer esos derechos que tiene la víctima, porque yo siempre, por eso decimos que es lo contrario a la materia criminal, ¿no? Tenemos defensa también, ¿no?, que es una defensa material y una defensa técnica. Dentro del ámbito de la víctima también existe una víctima que ejerce sus derechos de forma material, pero ojo, también lo puede ejercer de manera técnica a través de ¿qué? De un asesor jurídico. Mismo que el artículo 110 nos señala, tiene que ser licenciado en Derecho, ¿sí? Y que yo hasta, ojalá, es un sueño, ¿no?, que digan, especialista en el área, ¿no? Claro, porque claro. muchas veces pasa que cualquier persona que ya es licenciado en Derecho toma partición de un asunto, ¿no?, en donde no sabe a lo mejor sus obligaciones. Aquí ya es algo también muy relevante. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala deberes y obligaciones, tanto para derechos y obligaciones, tanto para la víctima, para el imputado, para el defensor, para los jueces, pero no abre ningún apartado para el asesor jurídico. O sea, todavía esa parte del asesor jurídico, todavía falta imponerle sus obligaciones, porque es una obligación también ser asesor jurídico. Claro, eso me queda muy claro. Por eso quiero preguntarle cuáles son las principales funciones que debe tener el asesor jurídico privado, público, como derecho, Bueno, como sí. un derecho de la víctima. Sí, digo, a lo mejor el privado es tanto costumbre por mi labor. Sí, privado, público. Privado, claro. público. Sus principales funciones es, la principal por la que se debe preocupar es por hacer que a la víctima se le repare el daño. Esa va a ser la función, una de las principales funciones del asesor jurídico. Velar por esa Velar por la reparación del daño. Velar porque a mi víctima se le siga un procedimiento penal Sí, sí. acorde a la legislación, acorde a tratados, acorde a sus exigencias, ¿sí? Velar inclusive también por alguna omisión por parte del Ministerio Público. Así es. ¿Qué pasa? Y eso pasa en la labor diaria de su servidor. Cuando tú llegas ante un Ministerio Público en calidad de asesor jurídico, en vez de tomarte como una persona de ayudar, esta parte de la coadyuvancia, ¿no?, que efectivamente la hace la víctima, pero se materializa a través del asesor jurídico, ¿no?, el Ministerio Público toma una postura como de una oposición, como de es un enemigo a mi estrategia. Cuando no tendría que ser ese, sino tendría que ser una correlación, una ayuda mutua, por eso la coadyuvancia, en el cual el asesor jurídico brinde datos de prueba, en su caso medios de prueba, para efecto de poder acreditar una correcta reparación, actualmente ya se le llama reparación integral del daño. Claro. Que trate de satisfacer, que trate de cubrir, que trate de resarcir el daño que la víctima sufrió. Entonces yo creo que esa es una de las principales funciones del asesor jurídico privado. Además también, ¿cuáles otras funciones que tiene el asesor jurídico? Imponerse también de una victimización secundaria. ¿Qué es esto? Zaffaroni, ¿no?, nos decía que existen 3 tipos de procesos de victimización: la victimización primaria, la victimización secundaria y la victimización terciaria. ¿Cuál es la victimización primaria? Pues es cuando es una consecuencia de un delito, ¿sí? Eres víctima directa de un delito, esa es tu primera forma de ser víctima. Pero luego pasa una segunda, que es la victimización secundaria, que ya es justamente la que emiten los propios tribunales inclusive, o las propias agencias del Ministerio Público, en donde una persona va a denunciar, en vez de que se le trate con dignidad, con respeto, con valor, cualquier tipo de delito, lo primero que casi orillan a los usuarios o a la víctima es a no denunciar. ¿Por qué? Pues para evitarse probablemente cargas de trabajo. ¿Por qué? Para evitarse probablemente un trabajo adicional. Entonces es ahí en donde el asesor jurídico también entra para impulsar, ¿no?, a que el Ministerio Público reciba denuncias, reciba querellas, fundamente y motive, ¿no?, la razón de ser. Que ojo, también aquí hay algo muy importante que destacar. Muchas veces el Ministerio Público, ya cuando tienen defensa privada, pues casi te comenta, ¿no? Pues dígame qué delito le impongo. Porque pues también somos técnicos en la materia, ¿no? Es lo que yo te quiero preguntar, perdón que te interrumpa. Sí. Muchas veces yo, igual como abogado postulante, he escuchado del asesor jurídico que siempre se adhiere a lo manifestado por la representación social. ¿Qué debe de hacer ahí el asesor jurídico y la víctima inclusive? ¿Qué puede manifestarle al asesor jurídico que tiene que defender? Exacto.
yo siempre lo digo, si un defensor puede, el juez inclusive de control, ver que no se observa una debida defensa técnica y adecuada, solicitar, apercibirlo para que se conduzca, si es que conoce el sistema, o en todo su caso, sacarlo de la audiencia para imponer un defensor. Veces no lo hacen. Pero, exacto, si en materia de defensa no lo hacen, aun cuando más en la víctima. Yo considero y... Bueno, para las víctimas que nos ven, ¿tú qué puedes aconsejarles y decirles? Yo aconsejo que si un asesor jurídico privado no les dice sus derechos, no les explica el procedimiento, no produce actos de investigación para efecto de poder reparar ese daño, es automáticamente revocar ese asesor jurídico privado. Así como ocurre con la defensa, igual un asesor jurídico privado, si no lleva a cabo ese procedimiento de forma correcta, revocarlo. Claro. Revocarlo y adquirir un asesor jurídico público-privado que realmente vele por sus intereses. ¿Cuál es el problema también, como tú le comentas? Que hay muchos asesores jurídicos públicos que para evitarse su función, ¿no? Es como, me adhiero a la manifestante por la representación social. Así es, y ahí me quedé. Exacto. Entonces, tú como abogado, obviamente postulante, oye, pues, ¿sabes qué? Ministerio Público no, por ejemplo, una audiencia inicial, oye, no mencionaste acerca de un dato de prueba relevante para mi reparación del daño. Oye, Ministerio Público, no estás equivocada en cuestión, por ejemplo, una medida cautelar. Aquí es algo muy, muy importante. La víctima no puede solicitar una medida cautelar. Quien únicamente solicita la medida cautelar es Ministerio Público. Sí, la representación. ¿Sí? Es nada más. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público se equivoca en la medida cautelar? Claro. ¿Qué pasa si no alcanza a proteger a la víctima? El asesor jurídico tiene mecanismos y probablemente no pueda decirle al juez de control, oiga, su señoría, yo quiero solicitarle. No, se puede imponer de lo que está solicitando el Ministerio Público. Claro, porque ya en la sala, vamos a hablar del asesor jurídico y la representación social. Tienen el mismo cargo, el mismo poder, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Efectivamente, ambos velan por el mismo derecho. Por el mismo objetivo, ¿no? Así es. En este caso, el Ministerio Público vela por acreditar el hecho delictivo y por acreditar la probable responsabilidad del sujeto al cual están imputando. El asesor jurídico, ¿por qué va a velar? Vuelvo a repetir, porque a mi víctima se le repare el daño, porque mi víctima vea que hay una justicia, ¿no? Esa famosa palabra, ¿no? Claro, que claro. El acceso a la justicia, que realmente la víctima vea que ese sistema ya se preocupa por ella. Porque ¿qué pasa? Siempre había dicho, ¿no? Siempre, no me acuerdo cuando se litigaba en el sistema inquisitivo, la víctima te decía, y si no me presento a la audiencia, Así es. no pasa nada. Esto se sigue. Aunque usted no esté, ya. Lo que importa es que el imputado, o en este caso la persona que interviene en la comisión del hecho delictivo, se vaya directamente a prisión. Rick, me surge una pregunta, a ver. ¿Qué pasa si no llega el asesor jurídico? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no llega un asesor jurídico? A mí me ha pasado. Muchas veces depende del tipo delictivo, Claro. ¿no? Muchas veces depende del tipo delictivo. ¿Por qué? Porque hay delitos en los cuales pues, no existe como tal una afectación directa, ¿no? Pero debe estar el asesor Pero jurídico. debería de estar el Así asesor es. jurídico. ¿Por qué? Porque es parte procesal y es sujeto procesal. Así es. De hecho, el Código Nacional nos los señala. Si apareciera el asesor jurídico con probablemente un auxiliar, bueno, si no aparece, no pasa nada. Pero es requisito indispensable contar con un asesor jurídico. Aquí hablamos justamente Entonces no de esa depende parte. del delito. Tiene que estar el asesor jurídico. O sea, sí tiene que estar. Okay. Depende del delito muchas veces en cuestión de la función ya de plano, ya ejercida en la realidad. Sabemos forzosamente que la realidad supera la ley, ¿no? A veces los jueces te dicen, bueno, ok, asesor jurídico no viene, pero yo tengo por ejemplo, una persona que está privada de la libertad, ¿no? Entonces digo, también aquí hay que prevalecer los derechos, ¿no? Hay que tratar de hacer una correcta, ver qué derecho va a prevalecer. Si, por ejemplo, mi víctima no se le sufrió tanto un derecho, pues bueno, probablemente ya mi reparación del daño fue satisfecha. Entonces la audiencia es únicamente para efecto de ya solicitar la libertad del sujeto. Entonces ya no es requerible, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un asesor jurídico, que, vuelvo a repetir, la ley sí te lo manifiesta. La ley te lo señala como un sujeto procesal. Y si hablamos dentro de esta ecuación, forzosamente tendría que estar un asesor jurídico. Y si tú me puedes decir cuál sería la consecuencia, pues que esa audiencia o bien se tendría que diferir, ¿sí? O bien se tendría que suspender, que son dos cuestiones completamente diversas. Estoy de acuerdo contigo. Diego, el tiempo es muy corto, pero usted quiere hacer otra pregunta. ¿Qué se entiende por reparación integral del daño? Ok. La reparación integral del daño viene a ser un derecho humano
yo lo podría considerar así, de la víctima. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque un derecho humano, porque así lo maneja la propia legislación aplicable, que es la Ley General de Víctimas. El Código Penal habla de una reparación del daño, pero lo hace de una manera de interpretación nacional. El concepto de reparación integral del daño surge desde los tratados internacionales, específicamente en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde ya nos habla que esta reparación debe ser integral. ¿Y que hablamos de integral? Debe de cumplir con todos los enfoques de la víctima. Cuestiones afectivas, cuestiones mentales, cuestiones físicas, cuestiones económicas, un derecho a la no repetición del hecho, un derecho a la verdad, un derecho a la justicia. O sea, la reparación integral no viene a ser únicamente como se acostumbraba. ¿Sabes qué? Te robó, mira, ahí está tu teléfono y ya, vete feliz. No, porque no sabemos, igual a lo mejor esta persona a través de ese robo sufrió una afectación social, ¿no? O sea, psíquica, en el cual pues él ya de por vida, o no de por vida, a lo mejor si no tiene las terapias de vida, pues toda la vida va a andar así espantado de ver a qué horas me roban. Entonces, justamente la reparación integral de daño viene a formar un nuevo concepto en el sistema. Un concepto que yo te podría decir que tiene diversas aristas, ¿no? Es como dice la Suprema Corte de Justicia, hay conceptos de difícil determinación, pero que se trata de dar una aproximación a garantías o derechos humanos que la víctima debe tener. Ok, estoy de acuerdo. Mira, desgraciadamente el tiempo es muy corto. Yo quisiera volverte a invitar porque me quedan muchísimas preguntas. Perfecto. Muchísimas preguntas. ¿Algo que quieras agregar? Sí, únicamente agradecerte por estar aquí. Y pues recordar nuevamente que ojalá se abran más debates desde el punto de vista de la víctima, porque ¿no? me quedaron muchísimas preguntas. Porque yo lo he dicho siempre, ¿no? Se asiste a conferencias, se asiste a seminarios, se asiste a clases en donde el imputado, las medidas cautelares, el procedimiento penal, la audiencia inicial, intermedia y juicio oral, pero la víctima nunca se ve. Yo recuerdo en mis clases, la víctima únicamente se mencionó una vez y de ahí en fuera es una mención, ¿no? Entonces, como último, nada más mensaje, sí, esperar que las personas que nos escuchan, que nos ven, pues hagan valer esos derechos si son víctimas, ¿no? ¿Quieres dejar tus redes sociales o algún teléfono por cualquier persona que te quiera contactar contigo para cualquier asunto? Sí, claro. Yo soy socio fundador de mi firma legal. Mi firma legal se llama Daroso Abogados. Así aparece en Facebook, Daroso Abogados. Y mi red social privada, en este caso mi Facebook, es Luis Ángel Sor, S-O-R. Y mi número privado es el 5534335620. ¿Sí? Para que ahí me puedan contactar y sin problema podamos ejercer una defensa o una asesoría jurídica técnica adecuada. De todos modos, yo reitero, queda de nuevo la invitación porque yo tengo todavía muchas preguntas que hacer, pero el tiempo es muy corto. Sí, sin problema, licenciado. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. A usted. Hasta la próxima.